Son ya las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible la mañana de Federico en Es Radio. En este lunes 11 de diciembre les estamos informando desde las 6 en punto de la mañana con Daniel Muñoz y vamos a continuar haciéndolo hasta las 12 del mediodía en esta jornada tan especial, la de San Dámaso. Bueno, San Dámaso fue papa del 366 al 384, de los años 366 al 84, y el recuerdo de los mártires no se perdió. Cada tumba identificada era adornada con epígrafes que describían las gestas del difunto. Defendió el primado de la sede apostólica y comisionó a San Jerónimo la traducción de la Biblia del hebreo y del griego al latín. Así que fíjense ustedes qué labor tan importante tuvo. Bueno, Dámasos hay muchos, ¿no? Y muy reputados y muy conocidos, además. Y seguro que entre los miembros del Club de Libertad Digital también tenemos unos cuantos oyentes, así que felicidades a todos ellos. ¿Cómo se presenta hoy el día? Bueno, pues hoy va a estar los cielos cubiertos, sobre todo en el cuadrante noroeste peninsular, despejados en el resto de España. Lo cierto es que este fin de semana la tregua ha llegado a ser extraordinaria y maravillosa, incluso para aquellos que estaban disfrutando del puente en las zonas costeras del levante y del sur de España. Ha hecho casi un tiempo, digamos que primaveral, incluso veraniego en algunos puntos. A esta hora en el centro peninsular tenemos 7 grados. Hoy alcanzaremos una máxima de 13 en el centro de la península. Gracias a las lluvias, las temperaturas no han sido tan frescas y lo cierto es que ha sido también un puente, aunque pasado por agua, agradable de temperatura, sin que sean demasiado frías. La máxima nacional, como les decía anteriormente, en Murcia, atención, 27 grados. Es que en Murcia con 27 grados se bañan en la playa. Nuestro queridísimo compañero Pablo Molina seguro que ya lo está haciendo y luego nos mandará alguna foto para darnos envidia al resto, que es lo que él suele hacer normalmente. Y permítanme que les cuente esta intimidad, pero es que Pablo siempre hace lo mismo. La mínima en Ávila con 3 grados. Bien, resulta absolutamente fascinante escuchar el discurso a la nación de Javier Milei en la toma de posesión como nuevo presidente de Argentina. Es fascinante por lo desgarrador de su contenido y, a pesar de ello, por el entusiasmo y la pasión que logra transmitir a sus conciudadanos. Cuando en ese extracto, quizá el más destacado del discurso de Milei, dice el presidente argentino: no hay plata, y una multitud empieza a corear: no hay plata, no hay plata, no hay plata. Como les digo, es como una herida que se abre en canal porque los argentinos son conscientes de lo que se les viene encima, pero al mismo tiempo están dispuestos a asumir lo que se les viene encima con tal de sacar a su país adelante. De su intervención de algo más de 30 minutos ante los miles de argentinos que se dieron cita frente al Congreso por primera vez, era la primera vez que un presidente sacaba el primer discurso a la nación del interior de ese Congreso y lo sacaba afuera para que todos los ciudadanos fuesen partícipes del mismo. El presidente argentino, como les digo, se dirigía a la nación durante cerca de 25 minutos y los dedicó Milei a hablar de un ajuste, dijo, inevitable. La palabra ajuste estuvo continuamente presente en esa intervención, que llevará a la Argentina a unos años, dijo, de shock, de colapso ante la falta de plata. Milei describió un país a la deriva que inicia ahora una nueva era, un nuevo momento. El desafío, comentó el presidente argentino, es titánico, pero Milei está convencido de que con el esfuerzo de todos juntos ganarán esta batalla. El presidente argentino suscribió con todos los argentinos un nuevo contrato social, un proyecto de país, no un proyecto político, donde todos, atención, donde todos tienen cabida. Nuestro proyecto no es un proyecto de poder, nuestro proyecto es un proyecto de país. No pedimos acompañamiento ciego, pero no vamos a tolerar que la hipocresía, la deshonestidad o la ambición de poder interfieran con el cambio que los argentinos elegimos. A todos aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina, los recibimos con los brazos abiertos. Y es, si me permiten, el punto más importante del discurso de Milei.
tuvo realmente intervenciones extraordinarias, de una contundencia y sobre todo de una profundidad absoluta. Por ejemplo, cuando describe lo que es la política liberal y lo que para él supone el liberalismo. Pero si me permiten, este aspecto, sin lugar a dudas, el más destacado, que además sirve para medir la grandeza del político, ¿no? Él llama a la unidad para salvar a la Argentina de un futuro incierto que le puede aproximar, y así lo explicó, a la Venezuela de Maduro y de Chávez. Una unidad que ya demostró en su candidatura al balotaje en esa segunda vuelta, cuando contó con el apoyo de Bullrich. Aquí, lógicamente, Bullrich también hizo gala de su extrema generosidad al poder ir con Milei, al decidir ir con Milei. Nada de equidistancias, directamente tomó partido por Milei, acogiéndoles luego él mismo en el gobierno, ¿no? Y de ahí, como digo, la grandeza del personaje, la grandeza del presidente argentino. Lo destacaba precisamente en este punto Cayetana Álvarez de Toledo, en una entrevista que concedía este fin de semana a La Nación. Cayetana ha acudido también a Argentina junto con Esperanza Aguirre y también Santiago Abascal, como parte, digamos, de esa delegación de políticos españoles que ha ido a acompañar a Milei en su toma de posesión. Lo que ha pasado en Argentina es la reagrupación de mucha gente diferente, con sensibilidades distintas, con un objetivo común, o un doble objetivo común. Por una parte, cerrar una etapa que, como digo, una etapa realmente nefasta para muchos argentinos, que ha sido la etapa kirchnerista, y por otra parte, personas muy diferentes que quieren trabajar para que Argentina salga adelante, que hace falta un rearme no solamente institucional, económico, social, sino casi un rearme moral de la sociedad, y que para eso gente muy diferente va a tener que ponerse de acuerdo y trabajar juntos. Todos ellos como representantes de la política española. Creo que había por ahí un secretario de Estado para Iberoamérica, que fue la delegación que mandó el gobierno de Pedro Sánchez, que por cierto pasa por ser el único presidente del gobierno que todavía no se ha dirigido a Milei para felicitarle por su triunfo político y su presidencia. Él apostó por Massa. De hecho, llegó a grabar hasta un vídeo apostando por Massa. Bueno, todavía ni le ha felicitado. Como digo, es parte de la delegación política, pero un papel importantísimo en la toma de posesión de Milei tuvo el jefe del Estado español, Su Majestad el Rey Felipe VI, que tuvo un papel importante, porque durante esos 33 minutos que duró la intervención de Javier Milei ante la nación, a su derecha, a la derecha, sentado, estaba el rey de España. Y no hace falta ser, desde luego, un gran observador de la realidad para darse cuenta de la sintonía que existió en ese encuentro entre Milei y Felipe VI. El rey estaba a gusto, el rey fue, desde luego, recibido con muchísimo agradecimiento, muchísima generosidad por parte de Milei, de un Milei que estaba emocionado y del cual podemos destacar dos momentos cuando estaba recibiendo a las delegaciones internacionales. Desde luego, su encuentro con el rey de España y su encuentro también con Zelensky, con el presidente de Ucrania. En España, mientras tanto, Pedro Sánchez lleva mañana al Congreso de los Diputados la ley de amnistía. Es una ley, y después de escuchar el corte de Milei, ustedes entenderán lo que aquí tenemos entre manos. Es una ley, como digo, para la ruptura, para la división, para la desigualdad, para la construcción de una España de individuos que no son iguales ante la ley, que no tienen los mismos derechos. Y lo hace desde un nuevo modelo de Estado, donde en la práctica rige una fusión entre los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, encarnados en la figura de ese superministro plenipotenciario que es el señor Bolaños. Como dice hoy Federico Jiménez Los Santos, al jefe hoy le tenemos recuperándose de un constipado después de una visita relámpago por su pueblo. Es lo que tiene Teruel, es lo que tiene Orihuela. Allí hace mucho, pero que mucho frío y luego nos acatarramos. Pero bueno, en los próximos días seguro que Federico estará ya con todos nosotros. Él sigue desde luego escribiendo, le pueden leer hoy en El Mundo, también en Libertad Digital. Como les decía, hoy en nuestro periódico dice que Federico que no ha cambiado demasiado el modo de pervertir la democracia cuando se promulgan leyes o se convocan plebiscitos con el afán, con el ánimo de pervertirla, alterando el control de las leyes. Y esto es lo que está haciendo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Este fin de semana
participaba en Alemania en el Congreso de los Socialdemócratas y se dirigía en estos términos a los nuevos gobiernos de Argentina, de Finlandia, de Suecia o de los Países Bajos. Sabemos que el odio y el miedo son virus peligrosos, un virus que puede ser letal para nuestras democracias. La extrema derecha lo entiende muy bien. Saben cómo propagar el virus. Desafortunadamente, este virus está invadiendo la política tradicional de la derecha en muchas partes de Europa y también del mundo. El mundo se encuentra en una encrucijada importante. Lo hemos visto en democracias avanzadas como Estados Unidos y nunca sabemos o aún no sabemos qué va a pasar en las próximas elecciones estadounidenses, pero también en el pasado en Brasil y ahora en Argentina. Bueno, esta es la diferencia entre la grandeza de un discurso inaugural de una presidencia, como es el de Milei, que han escuchado ustedes hace unos instantes, y el de Pedro Sánchez, que apenas lleva unas semanas también inaugurando nueva legislatura en España. Mientras el argentino tiene un proyecto de país, Sánchez tiene un proyecto personal. Mientras Milei está empeñado en sacar a la Argentina de la ruina, Sánchez pretende sumergir a España en el fango. Mientras Milei llama a la unidad, el presidente español solo piensa en la fragmentación y en la ruptura. Por eso, declaraciones como la de Santiago Abascal hace tan solo unas horas al diario argentino Clarín, desplazado a Argentina para asistir, como les decía anteriormente, a esa toma de posesión, diciendo que llegará un momento en que el pueblo español querrá colgar a Pedro Sánchez de los pies, lo único que hacen es alimentar a la bestia y darles argumentos para toda una jornada. La de hoy. Son las 7 y 12 minutos de la mañana, las 6 y 12 minutos en las Islas Canarias. Vamos a contarles más noticias, empezando precisamente por las reacciones ya de última hora que están provocando estas declaraciones de Abascal. Lo hacemos con Silvia Ribeiro, con Daniel Muñoz. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. El Partido Socialista utilizaba las redes sociales para criticar a Vox y pedir explicaciones al Partido Popular. A juicio de los socialistas, si el PP no rompe los acuerdos con Vox, será cómplice con los neofascistas. Desde el Partido Popular se considera que la polémica ha sido artificialmente ampliada y que estamos ante un intento de victimización del PSOE donde se quiere implicar al Partido Popular. Dicho esto, aclara el PP que no está de acuerdo con Abascal y que es posible hacer oposición sin darle a Sánchez, dicen, aliento mediático. Para los populares el protagonismo no está en lo que diga Vox, sino en lo que va a suceder esta semana en el Congreso. Miguel Tellado es el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Lamentablemente tenemos un gobierno que se cree por encima de la ley y que cree que además la ley se puede modificar para beneficiar a personas que han cometido delitos y, por lo tanto, para mí, sinceramente, la renovación de la Junta Electoral hoy, desde luego, no es una prioridad, cuando lo que estamos viendo es que la semana que viene se va a cometer un atentado contra nuestro Estado de Derecho. Bueno, por eso es tan importante que nosotros no perdamos el foco y que dediquemos el tiempo que sea necesario y los minutos que sean necesarios para contarles las cosas que están sucediendo sin entretenernos con declaraciones que efectivamente lo que hacen es reventar, digamos, la actualidad y reorientarlas hacia donde el Partido Socialista, Pedro Sánchez y el Gobierno socialista y comunista quiere precisamente que vayamos. Por eso vamos a centrar hoy la información en esos datos que está publicando el diario ABC sobre el caso Tsunami Democratic y los CDRs, ese caso que se está instruyendo en la Audiencia Nacional y que podría derivar en una causa de corrupción que pondría además al Gobierno, al propio Junts y a todo el independentismo en general, pero con el Gobierno de Pedro Sánchez a la cabeza en una situación desde luego muy delicada. Mañana comienza ese proceso, digamos, de evaluación, esa primera toma en consideración de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados y delante de nosotros tenemos estos datos que desde luego de confirmarse, como les digo, podrían al Gobierno y a Pedro Sánchez en una situación muy complicada. Mañana la ley de amnistía llega al Congreso de los Diputados. En la primera toma de consideración es previsible que cuente con la aprobación de la mayoría parlamentaria con la que cuenta Sánchez. La ley podría haber ampliado los casos en los que se aplica el borrado del delito una vez introducidas las enmiendas. Hay un punto clave, el que hace referencia a los casos Lawfare
lofer y, en concreto, aquellas causas consideradas terrorismo como el Tsunami Democrático. Según la información de ABC, el principal implicado en la causa recibió transferencias desde Waterloo y asumió honorarios del bufete que defiende al prófugo de la justicia. Jaume Cavani, el principal investigado, tiene 48 años, es ingeniero y la Guardia Civil le rastrea desde su participación en el caso Volov, que se instruye en Barcelona y que investiga la implicación y relación en el procés del régimen de Putin. Los investigadores creen que recibía dinero público a través de entidades intermedias subvencionadas y a su vez soportaba los gastos de Puigdemont. Bueno, pues fíjense ustedes, ahí es nada la información que hoy cuenta en exclusiva este diario y que podríamos completar con la que acabamos de publicar en el nuestro, en libertadigital.com, y que firma nuestro compañero Carlos Cuesta. El Grupo de Puebla, con el apoyo de Sánchez, por supuesto, de Irene Montero y de Delcy Rodríguez, llama a la lucha contra el lofer. Hay un apoyo cerrado, desde luego, del Grupo de Puebla a esos ataques al supuesto lofer, y se trata justo de ese punto pactado, como les estamos contando, entre el Partido Socialista y Junts para favorecer la investidura de Pedro Sánchez en España, y que ha puesto el grito en el cielo, como nos cuenta Carlos, de todas las asociaciones de jueces y de fiscales en nuestro país. Ahí, lógicamente, su trabajo lo está haciendo también José Luis Rodríguez Zapatero, como el máximo representante, digamos, de nuestra diplomacia en el exterior. Y la última declaración de este grupo, en donde está Delcy Rodríguez y Rafael Correa, junto con Evo Morales, Irene Montero, Baltasar Garzón o incluso el canciller de la dictadura cubana, ahonda precisamente en la necesidad de combatir lo que ellos llaman el lofer en Latinoamérica, justo el punto clave de la legislatura de Sánchez en España. Así que fíjense ustedes si no es importante las cosas que les tenemos que contar como para estar pendientes de determinadas declaraciones absurdas que tampoco vienen demasiado a cuento y que tampoco aportan demasiado. Hoy también es un día muy importante en lo que a términos económicos se refieren. Atención, porque se convoca, lo hace María Jesús Montero por primera vez en muchísimo tiempo, el Consejo de Política Fiscal y Financiera para determinar la nueva senda del déficit que van a tener los gobiernos autonómicos de cara a los presupuestos generales del año 24, que pasa por ser otra ley determinante para el gobierno de Sánchez una vez que Podemos ha salido de la coalición de Sumar, y podría ser el primer punto en el que Podemos, esos 5 diputados, no den el visto bueno al gobierno de Sánchez y a la propuesta que tiene María Jesús Montero. Atención, porque se va a ver con todos los consejeros del Partido Popular, y es aquí donde por primera vez se va a poder determinar ese poder territorial que está en manos del Partido Popular y en donde va a poderse contrastar ese poder de la oposición con el gobierno en este caso. El ministerio que dirige María Jesús Montero llevaba un año sin convocar el Consejo, pese a que el órgano debe reunirse 2 veces al año, y a pesar de la insistencia de varios presidentes autonómicos que están elaborando sus presupuestos sin conocer el techo de gasto del Ejecutivo. El encuentro se produce tras las cesiones a los independentistas pactadas por Sánchez para la investidura. El orden del día prevé que se comunique la senda de déficit, pero no incluye la condonación de la deuda autonómica acordada entre el PSOE y la Esquerra, ni la reforma del sistema de financiación, un asunto que la mayoría de las comunidades consideran prioritario. Precisamente la Generalidad catalana planta al resto de autonomías y su consejera no acudirá. Envía en su lugar al secretario general del departamento, alegando que ya existe una negociación personal con el gobierno para una financiación singular. Desde el Partido Popular consideran esta reunión como una oportunidad para que se escuche al resto de territorios más allá de Cataluña. Advierten, eso sí, en cualquier caso, de que no van a aceptar quitas a determinadas autonomías sin modificar antes el sistema de financiación. Escuchamos al vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo. Será una buena oportunidad para exigir al gobierno conocer qué es lo que está negociando fuera de España con partidos como Junts, Esquerra, y sobre todo cuánto le va a costar al conjunto de los españoles. Pues por supuesto estaremos también muy pendientes. Bueno, les recuerdo a las 7:19, 6:19 en Canarias, que pueden seguirnos en directo, lógicamente, a través de radio, a través de nuestro canal en YouTube, ya en directo para todos ustedes. Y bueno, un mensaje, Dani, a esta hora de la mañana para los emprendedores de Legalitas. A ver, eso cuéntanos. Es, para aquellos que vean con cierto temor la cantidad de trabas burocráticas, ¿no?, que tienen que enfrentar. Claro, el papeleo. Sí, cuando sacan su negocio adelante, bueno, pues Legalitas es la solución ideal, porque su propio gestor personal va a hacer y va a presentar por ti
todo el papeleo en los organismos oficiales para que tú tengas que dedicarte únicamente a sacar adelante tu negocio. Además, esto es muy importante, tomen nota, por ser oyente de esta casa de radio tienen un 10% de descuento. 10% de descuento por escuchar Es Radio. Infórmense en el 900-100-665, 900-100-665. Continúan escuchando Es la Mañana de Federico en Es Radio, son las 7:31 de la mañana, las 6:31 en las Islas Canarias. Repasamos la actualidad con Sergio Heras y con Luis Díaz, comenzando por la información que pueden leer ya en nuestro periódico, libertadigital.com, y que firma Miguel Ángel Pérez, y es ya la cuadratura del círculo, podríamos denominarlo así. La Sala 61 del Tribunal Supremo va a quedar en manos del poder político, es decir, de nuevo en manos del Gobierno. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, pues tiene la importancia de que es precisamente la sala que está encargada de juzgar, en este caso, a los magistrados en el caso de que haya alguna causa pendiente. ¿Qué es lo que sucede cuando se produzca ese asalto al Consejo General del Poder Judicial que pretende el Ejecutivo? Una vez que se aprueben determinados cambios, que serán, suponemos, los que plantee el presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, en esa próxima cita que tendrá lugar en una fecha indeterminada, pero antes de Navidades, según las palabras del propio presidente del Gobierno. Bueno, pues a partir de ahí el asalto ya directamente del poder político al poder judicial es evidente, y también en esa sala tan importante del 61, como nos cuenta hoy nuestro compañero Miguel Ángel. Sergio. El Gobierno controlará la sala responsable de tramitar las querellas que se presenten contra los magistrados del Tribunal Supremo. Tal y como les cuenta Libertad Digital, la sala quedará bajo el mando del Ejecutivo tras la designación de nuevos jueces izquierdistas en el alto tribunal. Todo ello después de que el Gobierno asalte el Consejo General del Poder Judicial tras modificar la ley para designar a los vocales o bien pacte su renovación con el Partido Popular. Es la puerta de entrada a las posibles querellas que se presenten con el pretexto de la lucha contra el supuesto lawfare pactado por PSOE y Junts. Como se dan cuenta, está todo perfectamente tramado, perfectamente diseñado, pero fíjense hasta qué punto el mundo es al revés. Importantísima declaración la que va a tener lugar esta misma semana, el próximo miércoles, la que fuese máxima responsable de los espías españoles del CNI, la señora Paz Esteban, que fue expulsada de malas maneras del departamento por la ministra del ramo, Margarita Robles. Tendrá que declarar, porque así lo ha querido Pere Aragonés, el próximo miércoles en los juzgados. Claro, hay información al respecto relativa, porque Paz Esteban, lógicamente, está amparada por ese secreto de información relevante, de información privada, de información que es importante para la seguridad del Estado, y lógicamente ese interrogatorio pues va a generar muchísimas dudas y sobre todo mucho miedo alrededor, al menos es lo que se comenta. Sí, la exdirectora del CNI, Paz Esteban, está citada a declarar el miércoles por la denuncia presentada por Aragonés contra ella en el marco del caso Pegasus, en el que se acusa a los servicios de inteligencia de espiar ilegalmente a los separatistas. Según el diario El Mundo, en el CNI reconocen que existe un supercontrol a nivel político y judicial y que sienten miedo, según señalan, a Margarita Robles como responsable de la destitución de Esteban. Óscar Puente continúa con su estrategia agresiva en redes sociales. El ministro de Transportes ha atacado y bloqueado en Twitter a varios dirigentes del PP, entre ellos el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, por criticar el caos vivido en cercanías estas últimas 2 semanas con hasta 3 descarrilamientos. No ha bloqueado a Isabel Díaz Ayuso, a quien directamente ha atacado a costa de los problemas estructurales de una línea de metro ampliada hace 15 años y por los que la comunidad lleva ya aprobados más de 30 millones de euros para la rehabilitación tanto de viviendas como de estructuras. Bueno, y más o menos lo que ha venido a decir Puente también, o ha intentado sugerir, es que cabe la posibilidad de que la red de cercanías sea, digamos, transferida a cada uno de los gobiernos regionales, sin dar, eso sí, más detalles al respecto. En cualquier caso, fíjense ustedes la gravedad de la cuestión que tenemos entre manos. Estamos hablando de que en las últimas semanas se han producido en Madrid hasta 3 incidentes, 3 descarrilamientos de los trenes de cercanías que transportan a centenares de personas en hora punta en la Comunidad de Madrid. Si no ha sucedido una tragedia es porque desde luego hay un ser superior que está evitando que esto suceda, pero en el último de ellos, en pleno puente, en una jornada festiva, había nada más y nada menos que 60 personas dentro del vagón. Un número, digamos que prácticamente irrelevante si lo comparamos con la cantidad de gente que diariamente, hablamos de centenares, de miles de personas que cogen la red de cercanías todos los días en Madrid. Y el señor Óscar Puente se limita
a censurar, se limita a bloquear a una serie de dirigentes del Partido Popular porque es incapaz de desarrollar un diálogo para tratar de llegar a un acuerdo y para tratar de solventar. Hasta que no suceda, desde luego, una tragedia, parece ser que aquí nadie se hace responsable de lo sucedido, pero le guste o no al señor Puente, el máximo responsable de lo que está sucediendo es él, y esto es así. Bueno, el año que viene, el año 24, es un año importantísimo porque podríamos estar hablando de que se van a producir hasta 4 convocatorias electorales. De momento están establecidas las elecciones europeas, están establecidas las elecciones gallegas, tenemos pendientes también las elecciones catalanas y, por supuesto, también las elecciones en el País Vasco. Quizá las de Cataluña sean las que se retrasen hasta el año 25, por fecha tendrían que celebrarse ese año, pero no se descarta que se convoquen y se adelanten en noviembre del año que viene. Y las gallegas, en principio, para el verano podrían adelantarse al mes de marzo aproximadamente, porque así le conviene al Partido Popular. Ojo, porque ya hay varias informaciones, no sé si interesadas, que sitúan, digamos, que a Rueda en una situación de no mayoría absoluta y en un triunfo, digamos, moral, ¿no?, del Partido Socialista en una comunidad que hasta la fecha ha gobernado con mayoría absoluta el Partido Popular. A mí, desde luego, me parece una auténtica exageración. En más, las encuestas al respecto sitúan al Partido Popular en una situación de una mayoría holgada y la situación de Alfonso Rueda también bastante favorable en la comunidad, pero es cierto que no se descarta precisamente que esas elecciones se adelanten, incluso se habla del próximo mes de febrero. El presidente gallego Alfonso Rueda podría adelantar los comicios al mes de febrero, haciéndolos coincidir con el debate sobre la amnistía y aprovechando la división en la izquierda. Los socialistas intentarán arrebatar la Junta al Partido Popular con un acuerdo con el BNG y quieren presentarse en coalición con Sumar en Lugo y Orense. El partido de Yolanda Díaz aún no tiene candidato y tampoco Podemos. En la derecha, Tellado ya pidió en este programa a Vox que renuncie a presentarse para no fragmentar el voto, pero también podría hacerles daño Democracia Orensana a formación del alcalde Gonzalo Pérez Jacome. Los hijos del activista iraní Narges Mohammadi recogen el Premio Nobel de la Paz en su nombre, donde han trasladado unas palabras de su madre desde la cárcel en el que pide apoyo internacional para acabar con el régimen iraní. En un mensaje publicado en redes sociales, la activista ha anunciado que inicia una huelga de hambre, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, para reflejar la persecución que sufre la minoría religiosa en Irán. Escribo este mensaje desde detrás de los altos y fríos muros de una prisión. Soy una mujer iraní, orgullosa y honrada de contribuir a una civilización que hoy es víctima de una opresión de un gobierno religioso, déspota y misógino. Tiendo mis manos a todas las fuerzas, movimientos e individuos que se centren en la paz, en el Pacto Global de Derechos Humanos y en la democracia. La Charte Mondiale des Droits de l'Homme et la démocratie. Un regalo extraordinario para estas Navidades, Mujer, Vida y Libertad, la segunda parte de Marjane Satrapi, de Persépolis, la autora de Persépolis. Seguro que lo recuerdan todos ustedes, ese cómic que es un éxito mundial, que luego posteriormente se hizo película y que cuenta la vida de Satrapi, de Marjane Satrapi. Bueno, pues ahora Mujer, Vida, Libertad es la segunda parte de ese cómic. Si alguien quiere conocer, y sobre todo las mujeres, ¿no?, y las niñas más jóvenes, ¿no?, lo que está sucediendo en Irán, es una ocasión extraordinaria a través de este cómic, con unos grafismos extraordinarios y con una historia, bueno, pues escalofriante, ¿no?, la de Satrapi, y cómo la narra, como solo ella lo sabe hacer. Vamos a hacer una pausa, son las 8 menos 20 de la mañana, las 7 menos 20 en Canarias, y enseguida les contamos cómo vienen los periódicos económicos, cómo vienen los periódicos económicos y la prensa económica en general. Es La Mañana de Federico, Es Radio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, pues vamos a ir con la prensa económica, como siempre, con Libre Mercado. Alerta en Hacienda. Caen los ingresos por IRPF o IVA, es el informe de los lunes de Rotellar, ¿no? Eso es, tenemos el informe Los lunes negros de Rotellar, hoy con una noticia, ojo, importante, y además hay que leerse el análisis que nos hace Rotellar, porque nos cuenta cómo están cayendo los ingresos por IVA o IRPF. Esto nos podría hacer pensar que es que nos han rebajado el IVA o el IRPF, cosa que en absoluto es cierta. Lo único que sucede es que después de de las cifras extraordinarias de recaudación que hemos tenido durante el año pasado, fruto de la fuerte inflación que estamos sufriendo y fruto de que no han deflactado ninguna tarifa,
claro, al comparar las cifras de este año con las del año pasado, vemos que fue flor de un día. Evidentemente, el gobierno aprovechó los datos de inflación, hay que decirlo abiertamente, para llenar las arcas públicas, es decir, para detraer todavía más recursos de la clase productiva, para robarnos más, en otras palabras. Claramente. Ya que tenemos inflación, ¿quién va a ganar? ¿Quién se va a forrar? ¿Te acuerdas cuando hablaban de los beneficios caídos del cielo de las empresas? Las empresas no los han tenido. El gobierno, a través de Hacienda, sí, nos ha metido más la mano en el bolsillo, y ahora, claro, lo que sucede es que la clase productiva está dando señales de agotamiento. Ya esa inercia que teníamos en 2022 y que permitió que precisamente por efecto de la inflación subiera la recaudación, en 2023 no lo tenemos. Y por lo tanto, esas recaudaciones de IRPF e IVA bajan, y esto es una señal de alerta que tenemos que vigilar muy de cerca, porque lo que nos está diciendo es que, ojo, no va como una moto la economía, ojo, las empresas lo están pasando francamente mal, ojo, las familias también, con lo cual, bueno, pues estos son indicadores de los que Rotellar nos dice que tenemos que prestar mucha atención. Y nos llama la atención, desde luego, sobre todo, fíjate, comparándolo, yo tengo reciente el discurso de Milei, esa primera parte absolutamente económica, ¿no?, con sus, bueno, haciendo una descripción de la situación en la que se encuentra el país. Prácticamente de los 33 minutos que duró la intervención, 30 fueron para decirles a los argentinos en la situación en la que estaban metidos y 28 para contarles los datos económicos. Hablaba de ese contrato social, ¿no?, que él suscribe con los argentinos, y dice, lo pagará el Estado, no la empresa privada. Eso lo menciona en varias ocasiones en el discurso, y cuando él hace ese alegato y esa defensa del liberalismo, y en concreto del liberalismo económico, él habla precisamente de la importancia de tener una empresa privada saludable, fuerte, que genere empleo, ¿no? La verdad es que fue muy, pero que muy interesante, y en ese sentido muy enriquecedor, ¿no? A pesar del drama, ¿no? Yo decía a las 7, digo, qué desgarrador, ¿no?, escuchar en qué situación se encuentra el país, pero al mismo tiempo qué impulso y qué fuerza para sacar a los argentinos del hoyo, ¿no? Bueno, sí, es algo que ese alegato a la resiliencia que hizo de, oye, esto lo vamos a enderezar, va a costar. Entre todos. Bueno, más titulares en la prensa económica. Luis. Quiero pedirle a los oyentes que no se pierdan el reportaje que firma Sandra León en Libre Mercado. Sánchez despilfarra 28.000 millones, perdón, no es el titular que tengo en el guión, es la historia que cuenta de un matrimonio que se ha visto absolutamente destrozado por las leyes españolas que protegen a los ocupas. Es una historia desgarradora de un matrimonio que lleva en esta situación desde 2008, en el que año en el que, bueno, pues la crisis les hace tener que volverse de Madrid a Sevilla, de donde son oriundos, y donde tienen que tratar de sacar la vida adelante. En Madrid compraron una vivienda. Como bajaron muchísimo los precios de la vivienda, no podían venderla porque seguían entrampados, y deciden alquilarla. Durante unos años el matrimonio al que alquilaron la casa les estuvo pagando religiosamente, hasta que decidieron dejar de hacerlo. Desde entonces, pesadilla que se prolonga hasta nuestros días. Se han quedado sin dinero, no han sido capaces de poder desahuciar a ese matrimonio que sigue viviendo, sigue teniendo hijos, sigue trabajando sin pagarles un solo euro, y la justicia se ha cruzado de brazos. Es un caso dramático de los miles de casos que se viven en España, y que da un poco la medida de cómo la legislación española, en manos del Partido Socialista, sigue premiando a los que incumplen y castigando a familias trabajadoras que lo único que quieren es sacar su vida adelante. Bueno, ¿y alguna cosita más que quieras destacar? Sí, en El Economista, el optimismo del mercado espera 6 bajadas de tipos de 0,25 puntos en 2024. Vaya. Sigo pensando que es demasiado optimista. Hay casas de análisis que dicen que no las veremos, desde luego no tantas, y probablemente... Se ha arriesgado este tipo de llamadas, ¿no?, al optimismo colectivo, digamos, ¿no? Sí, parece que quieren animar a ese rally de fiesta de fin de año, no truncarlo en ningún caso, pero lo cierto es que las pulsiones inflacionistas siguen ahí, el impulso de la inflación continúa, y continúa porque el dinero que se ha estado regalando durante tantísimos años con tipos de interés negativo ha llenado demasiado de liquidez el mercado, y esas ineficiencias no se drenan de la noche a la mañana
por muy rápidas que sean las subidas de tipos. Y el último, 5 días. Mercadona ofrece una subida salarial de hasta el 5%, pero ligada a resultados. Un ejemplo más de cómo la empresa privada, cuando funciona, permite subidas salariales sin que una Yolanda Díaz de la vida tenga que decidirlo por ley. Bueno, y esto es un ejemplo, desde luego, esto sí que es marca España, ¿eh? Desde luego nos que tenemos sí. que sentir orgullosos. Luego a partir de las 9 volvemos a escucharte con la apertura de la bolsa. Muchas gracias, Luis. Se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y de regreso más información. Nos vamos a ir a Argentina y luego vamos a tener nuestra tertulia hoy con Alejandro Vara, Raúl Vilas y Maite Rico.